Hoy es una fecha, ayer fue 14 de abril, Día de las Américas. 15 de abril creo que se hundió el Titanic, me parece. Vamos a preguntarle a alguien que sepa. Dale. Antonio Lacera, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rusi te saluda, ¿cómo andás? Pero muy buenas lluviosas tardes, Gabriel. Sí, Muy no. buenas lluviosas tardes. Ay, no, en fin, encima de... Dale. ¿Se hundió Sí. 1912, 15 o 14 de abril? Eso no estoy seguro. Bueno, fíjate, todo depende porque el comienzo del hundimiento del Titanic fue el 14 de abril. Claro. Pero la noticia de que ya el siniestro se había producido, el barco se había hundido, es del día 15. Así que hoy estamos con la confirmación, la noticia sería hoy 15 de abril se confirmó que el Titanic, aquel barco llamado insumergible, Sí. acababa de hacer glup, glup, glup y se había hundido. Ahora, yo me enteré por primera vez del hundimiento del Titanic por un capítulo del Túnel del Tiempo, en 1969, creo. Ahí me enteré. Y pasa el tiempo y me entero que hay dos versiones. Una que se hundió y con una, como es, una hélice del Olympic, y la otra que realmente no era el Titanic, sino era el Olympic. Hay dos versiones. ¿Vos qué decís? El barco que se hundió fue el Titanic. El Titanic. Pero, sí, pero lo más notable es que alguien, 15 años antes de que esto ocurriera, Sí. es decir, estoy hablando de la época en que ni siquiera los ingenieros navales tenían en su mente la idea de hacer el Titanic, y el que lo financió tampoco pensaba construir ese barco, al cual se bautizó de insumergible. 15 años antes, 1897. fines del siglo XIX, 1890 y tantos, Sí. un escritor norteamericano, lo pueden googlear, la información está, Morgan Robertson, que era un novelista profesional, lo que se conocía en aquella época como novelista profesional, es decir, alguien que escribía una novela cada 15 días, que después los diarios de aquella época publicaban en capítulos. Morgan Robertson escribe El hundimiento del Titán, fíjate, el hundimiento del Titán, y ahí describe un barco de determinadas características, como se hacía en aquella época, que igual que hace Julio Verne, que ponen todos los datos, los metros, la cantidad de gente, las coordenadas geográficas, todo. El hombre habla de un barco al cual se consideraba insumergible, de nombre Titán. Da las características del barco, son prácticamente las mismas que después tuvo el Titanic. No da exactamente la misma cantidad de pasajeros, pero prácticamente da la misma cantidad de tripulantes. Es una cosa extraordinaria. Y además agrega que el barco sale de Europa, del mismo puerto de donde saldría 15 años después el Titanic, recorre el océano Atlántico, y ese barco, el Titán, que se suponía que era insumergible, choca contra un iceberg. Morgan Robertson no dice que vino un monstruo, una serpiente marina, no, ningún delirio. Choca con un iceberg y el barco se empieza a hundir. Y que como era un barco considerado insumergible, no se habían puesto suficiente cantidad de botes salvavidas, lo cual también ocurrió en el Titanic. Claro. Pero que tuvieron la fortuna de que un barco que pasaba cerca llega al lugar del siniestro y salva a muchos. Eso también ocurrió con el Titanic, y el barco se llamó Carpathia. El Carpathia tomó el telégrafo, el SOS del telegrafista del Titanic, el pedido de auxilio, se desvió, salvó muchas vidas. Ahora, es increíble, realmente hay que explicarlo desde la parapsicología, el fenómeno de precognición, conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser previsto por razonamiento, deducción, inferencia lógica. Porque es increíble cómo Morgan Robertson, novelista profesional, escribe eso y describe lo que iba a ocurrir tal como ocurrió 15 años más tarde. Mirá qué fenómeno parapsicológico.
Ahora, yo me pongo a pensar recuerdo versiones diferentes sobre el Titanic, y capaz que alguien Sí. leyó, que fue el que lo construyó, leyó esa novela y armó todo, porque supuestamente el Titanic era de propiedad de la J.P. Morgan, supuestamente. Sí, 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 sí. Y supuestamente Y estaba, había que decidir la construcción de la Reserva Federal Norteamericana. Digo supuestamente porque a 100 años de eso ya no podés chequear todo. Capaz que leyó eso y siguió con la trama de la novela. Porque sí, pero mueren ahí financistas también. sí, pero supongo que hubiera hecho así. Sí, Lo que no puede ocurrir es la forma en que el insumergible chocó y se sumergió, claro, se hundió. claro. Te agrego otro dato que te va a interesar. Sí, Estaba asegurado el Titanic en la famosa empresa aseguradora, el Lloyd's británico. claro. Obviamente los aseguradores lo primero que buscan es a ver si había habido algún atentado o algún hecho que no estuviera cubierto por el seguro para no pagar los Claro. millones y millones de dólares que significaba eso. Para esto contratan a los más famosos detectives del hemisferio norte de aquella época, la empresa de detectives norteamericana Pinkerton. Ah, sí. Debes haber escuchado la de Pinkerton. Era de Estado norteamericana, era que investigaba todos los hechos del oeste de Norteamérica, de Estados Unidos. Exactamente. Mm. Y los detectives de Pinkerton encuentran que al menos había dos familias, una parisina y una de Berlín, familia entera, que habían mandado, como se hacía con tiempo, todas las cosas para trasladarse en aquella época, con arcones y todas esas cosas. Habían mandado todo, pero al final no habían ido. Entonces esto les llama poderosamente la atención. Y los detectives de Pinkerton hacen una visita a ambas familias, que no se conocían entre sí, y las dos dicen lo mismo. Uno de los miembros de la familia, días antes de tener que embarcarse, tiene una pesadilla, uno solo de ellos, tiene una pesadilla tal de que el barco chocaba en un caso chocaba contra una montaña en medio del océano y se hundía. En el caso de la familia parisina, concretamente, que chocaba contra un iceberg y se hundía. El susto que le pegó al que lo soñó, dijo, vayan ustedes, yo no voy. Entonces las familias dijeron, no, nosotros tampoco. Un sueño de ese tipo, de vuelta tendríamos que decir extrasensorial, parapsicológico, precognitivo, salvó la vida de las dos familias. ¿Qué me decís? No, es todo muy raro lo que pasa a través de este hundimiento, insisto, con todas las cantidades de versiones que surgieron muchos años después de pasado esto. Lo que vos decís del novelista, lo que vos decís de estas familias. Así que... Claro. Uno pensaría, hay algo más. Hay algo más. Bueno, sí. Vos, igual que yo, somos de los que, y seguro que muchos de nuestros oyentes somos de los que pensamos que detrás de todo lo que siempre estás estudiando, investigando y demás, siempre hay algo atrás, claro, que es la verdadera causa. Esto es muy raro, lo que pasó con el Titanic es muy raro. El solo hecho de esa seguridad de que fíjate que del Titanic se decía que ni Dios lo hunde, ni Dios lo hunde. Y por eso el Lloyd's británico, que no es ninguna empresa aseguradora mediana ni siquiera, sino importantísima, aceptó asegurar el barco conociendo que para el caso de un accidente había menos cantidad de botes salvavidas que la cantidad de tripulantes y de pasajeros. Un delirio. Pero como este barco ni Dios lo hunde, ¿de dónde se...? De vuelta lo que es la condición humana, ¿no? La imaginación. Podemos construir algo que está por encima de la naturaleza, peor, que está por encima del error humano. Porque ya que vos señalabas los enigmas en torno a esto, todavía no queda muy claro por qué el Titanic chocó contra el iceberg.
la versión que vimos en las películas, no. que están en los libros de historia, dice que el que tenía que hacer de vigía no estaba, se durmió. Sí, pero un barco de ese tipo tiene un solo vigía, pero no se lo cree nadie eso. De vuelta, ahí pasó algo. Seguro. Algo que produjo el siniestro del barco y la muerte de más de 1.000 personas. La última, Antonio, y agradeciéndote tu tiempo aquí, que estás en la sala de la Sociedad Argentina de Escritores. ¿Qué va a pasar hoy ahí? Estoy en la Sociedad Argentina de Escritores porque ahora a las 19 horas hacemos un homenaje a Jean-Paul Sartre, que hoy se están cumpliendo 44 años de su fallecimiento. Y te comento, además de quien te habla, van a exponer el filósofo Eduardo Sanguinetti, el escritor Carlos Parodi y un común amigo nuestro, el doctor Edgardo Miller. Doctor es médico, me dijeron. Sí. No, parece que según tengo entendido es abogado. Sí. Lo tengo aquí al lado, te está mandando saludos. Decirle que me dé una cita, tengo un problema en el hígado. Sí. Bueno, sí, pero él es amplio de criterios, hace medicina no tradicional. Exactamente. Es de los que dice que para que el hígado esté bien es mejor tomarse una copita, en contra de la medicina académica. Sí. Antonio, gracias por todo. Al contrario, luminoso abrazo para